Es decir, que en el fondo el impuesto inflacionario es una estafa de los políticos hacia los sectores más vulnerables de la economía. La otra es, hay distintas formas de encarar el problema de cómo se determina la cantidad de dinero. Y en eso hay lo que se llaman modelos de dinero endógeno. Un modelo de dinero endógeno, por ejemplo, es tener tipo de cambio fijo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo, los precios locales van a venir dados por los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Y por otra parte, la cantidad de dinero que va a haber en la economía va a estar determinada ¿por quién? Por los pesos, supongamos, que quiere tener la gente. Por lo tanto, en función de los pesos que quiere tener la gente, el Banco Central terminará comprando o vendiendo dólares. ¿Qué es lo que pasaba en la convertibilidad? Es decir, la cantidad de dinero viene determinada ¿por quién? Por la demanda de dinero. Y la oferta de dinero se ajusta a esos deseos de los consumidores. Por lo tanto, como continuamente oferta y demanda de dinero están en equilibrio, ¿qué pasa? No hay inflación. Y eso fue lo que pasó durante la convertibilidad. Pasado el reajuste de precios relativos derivado del desastre de la hiperinflación que causó Alfonsín y la que tuvo Menem en la primera parte de su mandato, se recompusieron los precios y al año y medio Argentina tenía la inflación más baja del mundo. Porque básicamente, ¿qué había hecho? Le había sacado la navaja al mono asesino, que es el Banco Central. El otro modelo es lo que se llama el patrón mercancía. Es decir, que ustedes determinan la cantidad de dinero en función de cómo se mueven los precios. Entonces, por si alguna cuestión llega a subir el precio de los bienes, el Banco Central convalida ese número y entonces se genera inflación. Este tipo de esquemas es muy utilizado por aquellos que creen que la inflación tiene que ver con los formadores de precios. Es decir, aquellos que le quieren echar la culpa a los empresarios van a trabajar siempre con un modelo de crecimiento, de oferta monetaria endógeno, patrón mercancía, donde lo que va a decir es que los monopolios, queriendo abusar de la gente, suben sus precios y entonces se genera inflación. En realidad eso solamente pasa si, solo si, el Banco Central emite convalidando esa suba de precios. Si el Banco Central no emitiera, no hay inflación. La otra hipótesis es la que es el patrón trabajo, que se suele usar, es decir, en función de los salarios. Y ahí van a encontrar las bestias que hablan de la puja distributiva. Entonces dicen, bueno, los asalariados reclaman salarios, entonces le echan la culpa a los trabajadores. Y eso genera que, como además hay empresarios monopólicos, entonces aumentan los precios y eso genera inflación. De vuelta, es falso. Si no hay convalidación monetaria, eso no pasa. Fíjense, ahora están con esa hipótesis de la inflación de costos, que es básicamente esta. Dicen, por ejemplo, bueno, entonces si hay una devaluación del dólar, se genera, inflación. Es falso. Porque en realidad, supongamos que yo tengo un precio, tengo una mercancía A que tiene comercio internacional y una mercancía B que se vende en el mercado doméstico. Entonces, cuando yo devalúo el precio de A, ¿qué pasa? Sube. Y ahora tengo unos consumidores cabrones que, ¿saben qué? No le importa cuánto sube el precio de A, quieren seguir consumiendo lo mismo. Por lo tanto, si ustedes quieren seguir consumiendo lo mismo de A un precio más alto, ¿qué va a pasar? Tienen que gastar más en A. Si ustedes están gastando más en A, inexorablemente en B tienen que gastar menos. Por lo tanto, si el precio de A sube, el precio de B tiene que caer. ¿Y por qué no cae? Porque aparece el Banco Central emitiendo dinero, hace que no caiga B, y entonces A sube mucho más que proporcionalmente. Pero de vuelta, el problema está en el Banco Central que convalida monetariamente. ¿Qué puja distributiva? Ni puja distributiva, ni inflación importada, ni nada por el estilo. Es el Banco Central emitiendo dinero, como siempre. Y después, ya vamos entrando ya en las últimas partes
digamos, de los problemas del Banco Central y voy a avanzar en cómo es la eliminación. En ese contexto está lo que se llama el patrón crédito. El patrón crédito es cuando el Banco Central fija la tasa de interés. Y eso lo que suele generar es lo que se llama situaciones de boom y de bust, o sea, se generan expansiones y contracciones. Por ejemplo, cuando el Banco Central coloca la tasa de interés en un nivel bajo, debajo del nivel de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Eso genera un aumento de inversión, es cierto, pero también genera que un aumento del consumo. Pero ustedes para financiar la inversión necesitan tener ahorro. Y para tener más ahorro necesitan tener menos consumo. Por lo tanto, esa diferencia, ¿cómo se cubre? Se cubre con emisión monetaria. Transitoriamente, la economía transa a precios falsos y consume e invierte por encima de las posibilidades de producción en condiciones normales. Obviamente que cuando la gente se da cuenta que fue engañada y al otro periodo no tiene plata para consumir y los empresarios no pueden vender sus productos, así como se generó de ida la expansión, naturalmente, ¿qué sucede? Se genera la contracción. Y eso es malísimo, porque en el medio ustedes reasignaron capital y después lo destruyen. En el medio van moviendo las personas en el mercado laboral, y si el mercado laboral no es flexible, en el medio se genera desempleo y caída del salario real. Por lo tanto, digamos, cuando el Banco Central lleva a cabo una política monetaria expansiva, genera daño. Ahora, cuando el Banco Central lleva a cabo también una política monetaria contractiva, también genera daño. Porque si pone la tasa de interés por encima del equilibrio, lo que va a pasar es que ustedes van a tener menos inversión, van a destruir capital, ¿sí? Y por otro lado, la gente va a generar ahorro que no van a tener dónde volcarlo. Entonces, ¿cuál es el consumo futuro? Por lo tanto, cuando ustedes generan esa situación, también destruyen capital, ¿sí? Y en eso también genera desempleo en el corto plazo y le produce daño a la población. Quiere decir que si expande el Banco Central, o sea, hace política monetaria activa, genera daño. Si genera política monetaria contractiva, es decir, que contrae, ¿sí?, también genera daño. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Banco Central? No hacer nada. Es decir, lo mejor que puede hacer el Banco Central es no hacer nada. ¿Por qué? Porque cada vez que hace algo, causa daño. Ya sea o porque genera las expansiones que después generan las inexorables recesiones, o hunde la economía en una recesión y hambrea a la gente innecesariamente. Es decir, que en el fondo siempre hace daño, y lo mejor que puede hacer entonces el Banco Central es no hacer nada. Entonces, si lo mejor que puede hacer el Banco Central es no hacer nada, ¿para qué lo queremos? Es más, el Banco Central, si quisiera determinar la tasa de interés de equilibrio, que es un precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros, ¿cuál es el punto? El punto radica en que para saber ese precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, necesita saber la utilidad marginal de todos los agentes de la economía respecto de los bienes presentes. Para todos los agentes de la economía. Debe saber la utilidad marginal de todos los bienes del futuro para todos los agentes de la economía. Debería conocer la tasa de preferencia intertemporal para todos los agentes de la economía. Debería conocer las dotaciones iniciales de la economía. Debería saber cómo es el progreso tecnológico para poder saber no solo la tecnología actual, sino además la tecnología futura. Además, también debería conocer las tasas de depreciación de los distintos bienes de capital y cómo va a ser utilizada, digamos, las dotaciones iniciales, y cómo puede ser que descubramos además también nuevos bienes que pueden operar también como insumos. Y además también tiene que saber la inflación esperada. Es decir, que la única forma que el Banco Central podría llegar a determinar de manera correcta la tasa de interés, salvo que sea de puro pedo, es siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Miren, ustedes podrán poner gente muy inteligente en el Banco Central, podrán tener un directorio de oro, pero ¿sabe qué? Para ser omnisciente, omnipresente y omnipotente hay que ser Dios. Y por más brillante que sean, los políticos no son Dios.